de esta palabra. Señor amado, dispón nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, que nada nos perturbe. Tome control, Señor amado, mi Dios, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y que, Padre, en esta preciosa mañana, en este tiempo de escuela bíblica, podamos, Señor amado, aprender de estos tus mandamientos. Nuevamente, mi Dios, te lo agradezco y te doy, Señor amado, mi Dios, Padre, gracias, porque así también lo haces con cada uno de nuestros pequeños, para gloria y honra de tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, concentrémonos en los versículos propiamente de estudio en esta preciosa mañana, es decir, desde el verso 3 hasta el versículo 6, así tomando, claro está, como simplemente introducción lo que ya se había mencionado en el domingo anterior, para poder tener ese piso de estudio. Si recordamos que Pablo, escribiendo esta carta, lo único que quiere hacer es que el pueblo ponga todo su énfasis en cuanto a Jesús. Recuerde que la carta a los hebreos es un paso a desnivel. ¿Se acuerda usted que así ha iniciado hace ya muchos domingos atrás para poder entender esta carta? Es un paso a desnivel donde el peatón sube y llega al otro extremo de la calle. Y esta carta a los hebreos es el paso a desnivel entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para poder llevar sobre todo a los judíos, para que reconozcan a el Señor Jesucristo. Claro, ¿de qué nos sirve a nosotros esto ahora si diría cualquiera no somos judíos? Pero si el marco referencial de los judíos era la religión judía, es decir, que bien se puede también aplicar esta enseñanza a aquellos que de alguna forma por la tradición, por la religión, se aferran a las tradiciones o simplemente a las imposiciones eclesiales hablando católica y no pueden ver más allá de lo que dice la religión acerca de Jesús. Esta carta sirve justamente para poder trasladar a ese tipo, diríamos, de vidas a la libertad de Cristo Jesús. Ahora bien, en el versículo número 3, que es el texto que nos compete en esta mañana de estudio, nos dice el Señor: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando obviamente en tercera persona acerca de Jesús, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora, para poder adentrarnos en este pasaje bíblico, ya algo dictaba yo también la semana pasada en la parte final de la enseñanza. ¿Qué podríamos estimar que es sagrado dentro del templo del Señor? Si los utensilios del mismo o al que se le rinde culto dentro de la iglesia o dentro del templo. Mi amado hermano, es evidente que Pablo quiere dejar entrever la mayor importancia dentro del servicio cultural, hablando propiamente de a quién se debe de buscar o a quién se debe de adorar. Moisés, mi amado hermano, el pueblo judío, el pueblo israelita, sobre todo, tenía como gran, diríamos así, ícono de referencia, de fe, como parte, digamos, de su iniciación de culto a Moisés. Para ellos, Moisés, y yo no sé si usted recordará también el profeta Elías, que era uno de los máximos representantes de los profetas en el Antiguo Testamento, eran sus dos más grandes referencias y aún, diríamos, ellos eran su motivo de orgullo en cuanto al servicio de culto. Pero todo eso, obviamente, para una mente solo concentrada bajo la tradición, desplazaba rotundamente a cualquier otro ser, a cualquier otro personaje, incluido a Jesús. Pablo quiere prácticamente sacar esa estaca de tradición e implantar en ella al que verdaderamente debe ser tomado como digno de culto, esto es, a Jesucristo. De modo, hermano, bien podría yo decir en tiempos actuales que hay personas que pueden fijar de mayor, concentración de fe en la Virgen María antes que en el mismo Salvador Jesucristo.
si teniendo de pronto en su corazón que es ella la única que nos puede llevar al cielo, que es ella la única que puede servir de abogado, que es ella la única que puede interceder por nosotros. Y desplaza justamente al personaje esencial, sí, dentro ya del nuevo pacto, que es nuestro Salvador Jesucristo. Sí, algo muy semejante, y por eso tomo esa referencia, sí. Pensaban los judíos acerca sobre todo de quién, de Moisés. Cuando Pablo escribe estas cartas, obviamente quienes las leen, sí, de primer pantallazo, de primer vistazo, debieron haberse sentido indispuestos, pensando de que cómo así, si Jesús era superior, era mayor o tenía más énfasis que el gran patriarca Moisés, quien levantó, obviamente, por la ordenanza de Dios, el primer y gran tabernáculo para poder buscar del Señor. Ahora bien, cuando uno va pues al verso 3, se nos hace esta pequeña y primera y gran referencia, porque de tanta mayor gloria que Moisés, porque Moisés tenía gloria, claro que sí, tanta gloria Dios depositó sobre Moisés, que en un momento de su servicio, de su ministerio terrenal, luego de tener encuentros con Dios de manera permanente, dice que en una oportunidad descendió del monte sin él darse cuenta, sí, que toda su faz de su rostro brillaba por la presencia de Dios que se le había impregnado, sí, en él. Yo no sé si usted ha experimentado estos de pronto kits colegiales donde se hacen cierto tipo de ejercicios tecnológicos. Cuando uno era pequeño, me recuerdo tanto que en la escuela, cuando nos enseñaron acerca de una clase del magnetismo, nos hicieron llevar una peinilla. Claro, en ese entonces yo tenía bastante cabello. Sí, hicieron llevar una peinilla, sí, para poder enseñar acerca del magnetismo, y a uno le hacían con la peinilla así, pasarla así constantemente sobre el cuero cabelludo, así, y luego la ponía sobre pedacitos de papel, y ahí automáticamente la peinilla, que obviamente es ¿de qué material? Es plástico, y usted sabe que el plástico no es conductor de ¿qué? De energía, no lo es. Pero el frotar en ese momento sí lo hacía como conductor de energía. Y cuando uno ponía la peinilla cerca de los papelitos se pegaban en la peinilla. Y digo, ay, quedaban soplando, ay, y después en la casa uno está para cada rato. ¿Qué tienes tiempo? No, era el experimento. Sí. Ahora, hago énfasis en esto, mi amado hermano, sí, porque cuando vamos a la escritura y hablando acerca de Moisés, asimismo Moisés, de tanto estar con Dios, algo de Dios se le prendió, algo de Dios sí estuvo en él. Y claro, este tipo de experiencia de este gran hombre, gran patriarca, porque aquí, a la verdad, en esta mañana, no quiero minimizar a Moisés, no quiero dejar de darle honra a quien Dios puso mucha honra en esta tierra. Lo que quiero dar simplemente a conocer es que sobre Moisés está alguien superior a él, y ese es nuestro Salvador Jesucristo. Sí, eso sí es lo que quiero en esta mañana remarcar. Sí, es verdad, hubieron muchos personajes de la Biblia que son dignos de gloria, dignos de honra, dignos de todo honor, pero ninguno de ellos puede llegar a superar o igualarse siquiera a nuestro Salvador. Ahora, cuando vamos pues a la Escritura, dice la Biblia en el versículo número 4, porque aquí es donde quiero comenzar a dar referencias bíblicas. Sí, nos dice, porque toda casa, hablando en sí de estructura, toda casa es hecha por alguno, es decir, toda edificación tiene un constructor, ¿verdad que así es? Sí, toda casa tiene un constructor, toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién ha sido? Es Dios. Ahora, un arquitecto puede sentirse orgulloso de haber hecho un gran edificio, ¿verdad? Pero a la verdad, sí, si bien es cierto, él es el constructor, si no tuviese materia prima, no hubiera hecho absolutamente nada. ¿Sí? Así podríamos llegarlo a plantear.
Moisés, si bien es cierto, hizo, forjó, elaboró, levantó el tabernáculo. Y amado hermano, a la verdad, algo más importante que el tabernáculo era quien lo habitaba. Amén. Era quien lo habitaba. No era en sí mismo el arca. Era quien estaba en el arca. No era en sí mismo el candelero, ni los panes sin levadura, ni la mesa de la proposición. No lo era el altar, en este caso del sacrificio, ni el altar del incienso. Hermano, era quien se manifestaba en él, lo que le daba tanta gloria, sí, y tanta atención por parte del pueblo. Pero claro, en su debido momento el pueblo no fijó tanto su mirada en los elementos, sino en quien ministraba esos elementos. Que en este caso era ¿quién? Moisés. Sabemos que era Aarón, pero Moisés fue, digamos así, fue quien originó, quien gestó terrenalmente hablando todo esto. Ahora, cuando vamos a la Escritura nos dice el verso 4, dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo, sí, todas estas cosas, pero el que hizo todas estas cosas, las cosas es Dios. Y dice en el verso 5, y Moisés a la verdad, en esa casa que se hizo, ¿qué dice que fue Moisés? Fue fiel en toda la casa de Dios. Pero, y ahí es donde Pablo comienza a aterrizar a Moisés, o por lo menos a aterrizarlo en la mente y en los corazones del pueblo judío. Pero María, podríamos decir, no es Dios. ¿Sí? Pero San Gregorio no es Dios. Amén. Pero el divino niño no es Dios. ¿Sí me está entendiendo? Pero Moisés, ¿qué cosa era? ¿En qué condición estaba en el templo? Como siervo, como dulos en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra, como esclavo o como sirviente. Y es ahí, mi amado hermano, donde Pablo termina diciendo en este versículo número 5, para testimonio de lo que se iba a decir. En este caso, para lo que se va a enseñar. Moisés estuvo en un lugar tan majestuoso, pero nunca estuvo como señor de ese lugar. Sino como ¿qué? Siervo. Como siervo, como esclavo. Ahora, esta situación para el judío era, bueno y repito, era algo muy contradictorio, porque si algo ellos veneraban y consagraban era Moisés, y también las cosas que estaban en el templo, tanto así que en algún momento del ministerio de Jesús, si nuestro Salvador tuvo que discutir ampliamente si la religiosidad de lo que representaba la casa de Dios. Sí, ahora, vayamos por favor de primera mano a un texto de referencia. ¿Sí? Allá en el Evangelio de Mateo, venga conmigo por favor, en el capítulo 12, veamos en qué concepto estaba la infraestructura, o sea, las cosas que se veían dentro del templo. En Mateo capítulo número 12, Mateo capítulo número 12, ¿lo tiene? Veamos por favor el versículo número 5 y versículo número 6. Mateo capítulo 12, versículo número 5, ¿sí? Y versículo número 6. ¿Lo tiene? Ahora, antes de leer este pasaje bíblico, Jesús está obviamente bajo un contexto. Sí, siempre el contexto es lo que pasa antes o después de lo que narra el texto. Y en ese contexto los discípulos de Jesús en un día sábado, habían arrancado, dice la Escritura, espigas para poder ir de alguna forma almacenándolas y luego prepararlas y obviamente comer. Claro, según la tradición y la reglamentación judía, nadie podía hacer ningún tipo de trabajo, sea el que sea, ningún tipo de trabajo en el día de reposo, el cual estaba ordenado por Dios, que era solamente para poderlo dedicar a su Dios, al Señor. Ahora, verso número 5, luego de que los fariseos comenzaron a acusar a los discípulos de Jesús acerca de esto, dice Jesús respondiéndoles, o no habéis leído, verso 5, en la ley, como en el día de reposo, y aquí esto fue muy contradictorio, los sacerdotes en el templo, ¿qué pasa?
Profanan el día de reposo. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo lo profanan los sacerdotes? ¿Ah? ¿Por qué? Sí, porque trabajan en el día de reposo. ¿Trabajan haciendo qué? Sirviéndole, llevando a cabo la matanza de qué? De los sacrificios, haciendo el culto prácticamente. Eso sigue siendo una labor, sigue siendo un trabajo. Ahora, el Señor les dice a esto, si en el versículo 5 estamos, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y dice ahí a manera de pregunta, ¿y son qué cosa? Son sin culpa, es decir, no son culpables de haber profanado ese día. Verso número 6. Pues os digo, y aquí es donde quiero comenzar la referencia. Pues os digo, ¿qué cosa dice el Señor? Verso 6, dígalo por favor. Ajá, que uno mayor que el templo está aquí. Uno, claro, Jesús, la pregunta es, ¿dónde estaba? ¿Estaba en el templo Jesús? No, estaba por los campos. Sí, y ahí, sí, de una manera muy sigilosa, si Jesús les dice, yo soy mayor que el templo. Yo soy mayor que todo lo que se pudiera hacer ahí, o todo lo que representa ese templo. Sí, recuerda el versículo número 6 que nos dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, venga conmigo a otra referencia, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2. Más adelante nos dice el Señor, Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Veamos con detenimiento qué nos dice los versículos 27 y 28. Es el mismo escenario, pero hay un ingrediente adicional en la lectura. ¿Lo tienen? Aquí el Señor va a hacer alusión a una práctica y a una ordenanza también de la ley. También les dijo, verso 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pregunto, ¿qué entiende? ¿Qué entiende? Si lo parafraseamos, creo que le vamos a dar bastante claridad al texto, sí, tratando de entender las palabras del Señor en el contexto en el cual fue dicho. Ahora, ¿qué es el día de reposo? Ya de acuerdo a lo que la ley significa. ¿Qué era el día de reposo? Era el día que Dios tomó como parte del día de la semana para poder descansar de toda la obra que él había realizado. La pregunta que nace en ese momento es, ¿Dios cansado? Se cansa Dios, dice, ay, estoy cansado, qué duro, que me trae las manos de tanto darle a aquel. No, Dios no se cansa. ¿Por qué? Porque Dios no es carne, es espíritu. Su naturaleza no tiene las debilidades que tenemos nosotros los seres humanos bajo esta naturaleza carnal. Amén. En esta carne nos enfermamos, nos cansamos, nos da sueño, nos pesamos, en el culto nos dormimos, no prestamos atención aquí en esta carne. ¿Verdad? ¿Cuántos están así aquí? Mi amado hermano, si Dios no se cansa, y claro, como no se cansa, no necesita descansar. Entonces, ¿para qué la regla? ¿Para qué la ordenanza? ¿Para qué poner establecido diciendo hay que descansar? Porque nació el mandamiento. Y es ahí donde Jesús de pronto tiró abajo un concepto muy mal percibido durante miles de años. Versículo número 27, y vamos a parafrasearlo para entenderlo mejor. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora, vamos a separar bien estas palabras. ¿Sí?
el día de reposo, ponga cualquier día, claro, bíblicamente, ¿qué día era? El día de reposo fue hecho a consecuencia de ¿qué? Del hombre, y no a la inversa. El hombre no fue creado para que sí vaya al día de reposo, sino a la inversa. Ahora, ¿cómo entender esto? Bueno, vamos a ponerlo de una manera muy práctica. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes celebran los cumpleaños a sus hijos? Listo. Pregunto, todo el mundo cuando va a crear, va a forjar un hijo, bueno, ahí digo yo que hay nacimientos que uno los programa, que uno los planifica. Hay nacimientos que obviamente vienen de manera inesperada, bueno, espontánea no, porque decía, ahí trabajan muchos, sí, pero hay niños que a veces uno no los espera y dicen simplemente no me enfermé, y cuando se hace la prueba, sorpresa, estoy embarazada. Ahí el marido se pone blanco, celeste, azul, dice, ¿verdad? Ahora, amado hermano, tengamos claro esto, ¿sí? Los niños quieren, sea que los esperen o no los esperen, pero quieren. Pero pregunto, cuando usted está planificando el advenimiento de una criatura al hogar, pregunto, ¿usted lo hace para celebrarle el cumpleaños? Usted dice, ¿quién tiene un hijo porque quiere hacer una fiesta para el cumpleaños? ¿Verdad que no? Ese escenario llevémoslo al día de reposo. Dios dijo en su corazón, ay, voy a crear al hombre para que se meta en el día de reposo. ¡No! Esa no fue la intención de Dios. Ya hecho el hombre, y al ver al hombre en su constante trajinar, dijo, no. Aquí hay que ponerle al hombre, ¿qué cosa? Un tope, un par, al hombre hay que ponerle una tranca, porque a la verdad, si no se lo sujeta, si no se le pone riendas, se desboca. Ahí el Señor va y dice y forja el día de reposo, para ponerle un aguante al hombre. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que Jesús está de alguna forma dejando establecido. Si tanto en lo que representa el templo, como lo que se hace dentro del templo. Todo lo que el templo representa, todo lo que el templo genera, gesta, está bajo el control y bajo el dominio de quien lo gobierna. Y ese no era Moisés, ese era el Señor del templo. ¿Sí me está entendiendo ahí? Ya que termina diciendo el versículo número 28 de ese precioso capítulo número 2 de Marcos, por tanto, el Hijo del Hombre es, ¿qué dice? Es Señor aún del día de reposo. Ahora, ¿eso qué implicaba? Que si el Señor decidía en el día de reposo vayan a la guerra se tenía que ir. Si el Señor le decía vayan y arranquen espigas, pero el día de reposo, te he dicho que las arranques. Bueno, amén. Eso, mi hermano, demuestra señorío absoluto de lo que Jesús representaba frente a la personificación de un hombre llamado Moisés. De alguna forma, prácticamente Pablo lo que quiere es dejar asentada la verdad que ya Jesús la había declarado, pero que obviamente no fue para nada asimilada, no fue para nada creída, si al contrario, fue más bien rechazada, y a consecuencia de esas aparentes pretensiones fue llevado en castigo a la cruz, porque lo consideraron blasfemo, lo consideraron totalmente fuera de lugar con esa nueva, según ellos, nueva doctrina, sí, que estaba implantando dentro de la religión judía. Ahora bien, cuando vamos pues, retomemos por favor, mis amados hermanos, la carta a los Hebreos. ¿Sí? Si tiene alguna duda, por favor, alce su mano y pregunte relacionado al tema para verlo aquí mismo, ¿sí? Hebreos capítulo número 3. Versículo número, vuelvo a leer el versículo número 3, ¿sí? Porque de tanta mayor gloria que Moisés, que nos dice el texto, es estimado digno cuanto tiene, hablando de Jesús, ¿qué es lo que tiene el Señor?
tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Pero, ¿bajo qué condición? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y eso es lo que hoy por hoy estamos declarando en la Escritura. Verso 6. Y aquí nace otra verdad también escritural para poder edificarnos. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Por qué ahora Pablo menciona esto? Porque ya la iglesia no tenía que acudir ¿a dónde? Al templo. Ahora, usted recuerda que las disposiciones, estrictamente dadas para la iglesia gentil, ya nada prácticamente tenía que ver con lo que era o lo que manifestaba la ley y las demandas de esa ley. Ahora, la iglesia primitiva tenía otro tipo de disposiciones. Venga conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Veamos qué nos dice el Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 15, luego de que se hubiese llevado a cabo un concilio, el primero de hecho, de la iglesia primitiva, recordando que muchos concilios se han hecho en el cual obispos de todo el mundo participan para dar reglamentaciones, a fin de normar la vida de los creyentes. Dentro de este concilio se estableció pautas generales para la iglesia gentil, para la iglesia cristiana gentil, la iglesia que no tenía procedencia judía, y por ende tenía conocimiento de la ley. Versículo 1 en adelante voy a leer. Vamos a ver particularmente. Versículo número 1. Entonces algunos que venían de Judea, es decir, judíos, enseñaban a los hermanos, a los hermanos gentiles. ¿Qué les enseñaban estos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire que esto en la actualidad lo profesan muchas veces aquellos que honran todavía el día de reposo. Los adventistas, por ejemplo. Ellos, en el día de reposo, día sábado, por la casa tenemos una panadería, justamente los panes que compramos para la colada. Ellos son adventistas y usted va el sábado y el sábado está cerrado. Así de sencillo. Porque consideran el día sábado como un día, diríamos así, único de honra para Dios. Mi amado hermano, dice pues la Escritura en el verso 2, léalo ahora usted, acompáñeme en la lectura. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Siga. Pero algunos de la secta de los fariseos, pero miren, eran fariseos, pero también habían, ¿qué dice más adelante? Que habían creído, eran fariseos cristianos, ¿ya? Pero seguían siendo de creencias fariseístas, Pero algunos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, diría cualquier hermano, en la actualidad, ¿qué podríamos decir acerca de esto? ¿Qué podríamos decir en la actualidad?
en la iglesia cristiana actual, tomando otro tipo de liturgias o de ordenanzas propiamente ministeriales. Diría cualquiera en la actualidad, sí, pero esos nuevos creyentes es necesario que ya no utilicen lápiz de labio, que se saquen los aretes y que se pongan de pronto palmas hasta más abajo de los tobillos. Que puede ser de pronto algo, diríamos, aceptable, pero en culto propio. De hecho, Pablo más adelante así lo dirá. Si alguien quiere llevar ese tipo de estilo, hágalo, pero como culto personal. No hay problema. Pero el que lo quiere llevar como culto personal no puede exigirle a otro que lo haga. ¿Quieres tú guardar los días? Decía Pablo, guárdalos, pero para ti. Pero no exijas que otro lo guarde. ¿Quieres tú ayunar? Ayuna. ¿Quieres otro comer? Déjalo comer. Pero ni el que come, ni el que deja de comer, hermanos, son más santos que otros. Porque el que come, sí, agradece a Dios por lo que come. Y el que quiere ayunar, agradece a Dios porque no está comiendo. En ambos casos, los dos lo hacen para agradar a Dios. ¿Sí me está entendiendo ahí? Sí, cuidado, va a salir con otro concepto medio raro aquí del culto. Amado hermano, ahí es donde nace justamente la normativa. Y la iglesia gentil ahora se ve presionada para que guarde rituales de la ley. Ahora, versículo número 5. Léalo, por favor. Ajá, ¿eso por qué pasaba? Porque para ellos, Moisés era mayor que Cristo. ¿Sí? Y eran cristianos, ¿ah? Pero el judío como tal, obviamente se le hizo muy duro sacar años de tradición. Amén. Por eso es que cuando los cristianos que vienen de pronto bien arraigados de la fe católica, la fe tradicional, se les hace duro dejar los hábitos de la tradición. Dicen, ay, pero ahí está el crucifijo, hermano, eso me lo dejó el abuelo de mi abuelo. ¿Y qué hago, hermano? Lo regalo. Me deshago de él, no hay el cuadrito de la Virgen. ¿Qué hago, hermano? Si ella no me está mirando, donde vea, que mira. Uy, qué temor. Son tradiciones, pero que están arraigadas. ¿Sí me explico? Y esa situación no es fácil. Claro, se oye ahora porque hemos sido liberados en el Señor de estas prácticas, pero para el creyente que viene a Cristo, esto es sumamente difícil, inaceptable. Y claro, los que tienen conocimiento, los que por la palabra de Dios han sido regenerados en su forma de pensar, deben saber lidiar con estos hermanos. Amén. No podemos de la noche a la mañana así ir como un saquillo, a ver, hermano, esto no. No. Eso es un trato que Dios, con el tiempo de su aprendizaje, irá tratando, y como lo dice la Biblia, y la verdad los hará libres. Ellos mismos dirán, pastor, ¿a qué no sabe qué dice? Ya busqué con la virgencita, ¿de verdad, hermano? Sí, ya busqué. ¿Y qué dijo su marido? No siempre el que amarró el saco. ¡Ay, qué bueno! Pero esa es la obra no del hermano, es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, por eso es que hasta para predicar el católico debemos de saber usar en Dios paciencia, amor, y hay que tener, mi amado hermano, misericordia para poder hacerlo. Ahora, si continúa en este pasaje preciosísimo, en el versículo número 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 7. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué cosa a la iglesia gentil? El Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Verso 9.
Ahora, ¿cómo purificó los corazones tanto de los unos por los otros? Por la fe, no por las prácticas, en este caso, ¿de qué? De la circuncisión. Verso número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis? O sea, ¿por qué ponen a prueba a Dios poniendo sobre la nuca, la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque eso sí, y eso sí lo narra también la carta a los romanos. Si alguien quiere cumplir la ley en un mandamiento, se obliga a cumplirlo todos. Todos. Porque la ley no puede ser tomada de manera fraccionaria, se la debe de tomar de manera totalitaria. Si alguien quiere guardar el sábado, también tendrá que guardar la circuncisión. Es decir, que si alguien quiere decir, no, hermano, el sábado, digo, ya se circuncidó. No, eso no, pues, hermano, ¿cómo que no? Si guarda uno, guarda todo, si no, no guarda nada. ¿Me explico? Mi querido hermano, en ese sentido, por la fe, todos hemos sido salvados. Ahora, versículo número 11. Antes creemos que por la gracia, ¿sí?, del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pero ojo, este argumento a los cristianos, sí, judíos fariseos, no les convencía. Siempre hubo en medio de la iglesia judía cristiana, sí, marcos bien acentuados de que la ley no podía dejarse obsoleta en su totalidad. Versículo número 12, léalo por favor. Ahora bien, luego de que interpelan estos, primeramente, ¿quiénes? Sí, los judíos, sí, fariseos cristianos, luego sale a hablar ¿quién? Pedro, luego sale a hablar ¿quién? Pablo y Bernabé, y por último hablará quien tiene la batuta de la iglesia, Jacobo. Sí, este era el máximo representante de la iglesia cristiana, sí, en tiempos, en este caso, sí, a muerte de Jesús. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, él dará la reglamentación. Varones, hermanos, oídme. Simón, hablando de quién, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, qué importante es saber usar la ley en beneficio de la gracia. Amén. Siempre la ley debe ser usada por la iglesia, aún la iglesia cristiana actual, pero en beneficio de la gracia, no en contraposición de la gracia, que es lo que hacen muchos en la actualidad, que cogen pasajes de la ley para poder tirar abajo la gracia. Sí, eso es una mala utilización de la palabra de Dios. Versículo número 18. Dice el Señor, me hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Verso 19. Ahora Él viene y da la parametrización. Por lo cual, mira quién logra determinar, a poner el punto final a esto. Yo juzgo, o yo establezco, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de qué, de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, que son inmoralidades sexuales fuera del matrimonio,
de ahogar, es decir, de comer, en este caso animales que hayan retenido ¿qué cosa? Su sangre y efectivamente y de sangre también. ¿Pero por qué? Porque eran prácticas paganas. Y esa fue prácticamente, sí, la directriz general de la ley para todos los gentiles. Con ellos prácticamente y con esta declaratoria se cerró, sí, un libro que para el judío cristiano era usado como contradicción para el gentil cristiano. Ahora bien, hermano hermano, cuando avanzamos al texto que nos compete, ¿verdad? Porque todo esto se ha desprendido acerca, sí, de Jesús como, sí, el máximo, digamos, representante de Dios sobre o por encima tanto de la casa, es decir, del tabernáculo, y aún sobre, sí, Moisés mismo quien lo representaba. Versículo número 6 nos dice aquí, pero Cristo, ¿cómo salió para su casa? Como hijo, no como siervo. Recuerden que en el verso 5 había dicho que Moisés estaba en el tabernáculo, pero como siervo. Ahora, en dignidad, ¿quién recibe mayor obra? ¿El sirviente de la casa o el hijo de la casa? El hijo, ¿verdad? De hecho, el siervo se puede sacar el aire, ¿verdad? Y el papá viene, ¿y a quién felicita? Al hijo. Le dice, eso, hijo, qué bien te he dado la orden para que limpie. Así es, papá, yo di la orden hasta que tú estés limpiecito. El esclavo dice, pero si yo me saqué el aire, esa misma que me cogió, las ampollas las tengo yo. ¿Verdad? Y querido hermano, si de la misma forma el hijo recibe mayor gloria. Ahora, dice aquí, la cual casa, ahora ya no hay tabernáculo. Obviamente que no lo hay. Y la iglesia no tiene un templo para ir a buscar el lugar santísimo, ¿verdad? Y invocar el nombre del Señor. Pero la Biblia dice, la cual casa somos nosotros, pero con una condición. Cuando mi cuerpo se hace la casa de Dios. Cuando la Biblia dice, si retengo firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que Él nos ha dado. Mi amado hermano, hay un texto, de hecho, dos pasajes bíblicos, dos porciones de la palabra que quiero compartir con usted. Venga conmigo, mi querido hermano, sí, el Evangelio de Juan, capítulo número 14. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 14. ¿Lo encontró? Versículo 22. Verso 22 en adelante, sí, hasta el versículo 24. Mira lo que nos dice el Señor. Juan capítulo 14, verso 22 en adelante, al 24. Y dice ahí, le dijo Judas, pero hace una aclaración la Biblia, no el Iscariote, ¿sí? Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora, esta pregunta nace porque Jesús les había dicho que ya iba a partir, que ya próximamente estaba para ser entregado, ser crucificado. Pero el Señor también les había dicho, pero tranquilo, no os dejaré huérfanos. Pero esa declaratoria, si no iba, diríamos, acorde con su ausencia, ¿cómo es eso? Dice, nos está diciendo que te van a matar, pero nos está diciendo al mismo tiempo que no vamos a quedar huérfanos. A ver, explícate bien, le dice Judas. ¿Cómo es que esto va a ser posible? Porque tú estás diciendo que te vas a manifestar a nosotros, pero el mundo no te va a ver. Y es ahí donde Jesús, siendo ya más propicio en su respuesta, les dice, el que me ama, mi palabra guardará, verso 23, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos
Y el término morada no es otra cosa más que haremos casa en él. Amén. Si me está así, va conmigo ahí. Sí, pero recuerde esto. Para poder ser morada, casa de Dios, las condicionantes están a flor de piel. Debo amar al Señor, el que me ama. Debo también, ¿qué cosa? Guardar su palabra. Y entonces, si amo al Señor y guardo su palabra, el Padre y el Hijo harán morada en mí. ¿Sí me está entendiendo? Adicionalmente, acompáñeme a la primera carta de los Corintios. En el capítulo número 6, hay un texto bastante conocido, pero quiero sumarle o agregarle otro versículo adicional, el verso 20 también. Primera de Corintios 6, verso 19 y verso número 20. ¿Lo tienen? ¿O ignoráis, o acaso no sabéis, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Ya lo encontró? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Y añade el verso 20, porque habéis sido comprados, pero no de gratis, sino por precio. Entonces, ¿qué queda? Verso número 20. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde hay que glorificarlo? Porque hay quienes no quieren glorificar solo en el Espíritu. Dice, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, es decir, ambos son de Dios. Tanto mi cuerpo como mi espíritu. Muchas iglesias que profesan diríamos así, una doctrina de liberación, sí, del cuerpo, pero no del espíritu, hacen creer que el libertinaje, o diríamos así, las obras de este cuerpo, en nada van a afectar mi relación espiritual con Dios. Por eso es que hay muchas iglesias modernistas que para ellos les da igual que sus miembros vayan a las discotecas, disfruten, diríamos así, de los beneficios, entre comillas, así, de la sociedad, siempre y cuando su espíritu se mantenga intacto. Y amado hermano, esa libertad que yo la puedo entender como libertinaje, no si va acorde con la sana doctrina. Dios me ha dicho, glorifiquen a Dios en su espíritu, pero también en vuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Hebreos? ¿Qué es mi cuerpo para él? Es su casa. Yo le aseguro que si Dios se personificara y fuera a vivir diciéndole, permíteme vivir 7 días en tu casa, ¿cómo sería su casa esa semana? Sí, pero ¿qué más sería? Limpia, pero de primer plano limpia. Las comidas como nunca, horas puntuales. 7 de la mañana desayuno, 12 del día almuerzo, 6 de la tarde merienda y como nunca hasta calentado. ¿Verdad? ¿Cómo hablaríamos? Buenos días, Dios me bendiga, buenos días, Dios me bendiga, buenos días. Todo el mundo sentado en la mesa, 0 celulares, Dios está ahí. ¿Verdad? O sea, quiero que entienda que nuestro mecanismo o ritmo de vida, si supiéramos que Él está ahí, fuera totalmente diferente. Nadie se alzaría la voz por ti, atragantado que estuviera. Mi amor, ya me dejó para la comida, mi vida. Es que el Señor está ahí, se está viendo. Sí, mi reina, ahí te dejé. ¿Y cuánto me dejó, mi amor? Lo de siempre, mi vida. No me más. Hay invitados en casa. Pero si el Señor no estuviera, oye, te vas a alargar otra vez. Cambia. Le aseguro que cambia. Mi querido hermano,
Eso es justamente lo que el Señor en esta preciosa mañana quiere que entendamos. Uno mayor que Moisés está aquí. Está ahí. En cada uno de nosotros. Uno mayor. Sí, que no es siervo, sino hijo. Y ese hijo no nos adquirió de gratis. Por precio fuimos comprados. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, retomando obviamente, sí, la carta de los Hebreos ya para darle una conclusión final. Se nos dice pues en el último pasaje bíblico, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza. ¿La confianza de qué? ¿Qué habíamos leído, mi amado hermano, en Juan? La confianza de amarle y de guardar su palabra. Amén. Y en función de esa confianza, el gloriarnos en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? De que un día estaremos con Él, ya no aquí, sino allá en su casa. Hoy Jesús está en nuestra casa, mañana estaremos en la casa de Él. Amén, para vivir con Él por la eternidad, para la gloria y honra de su nombre. Para irse a vivir a la casa de Él. Aleluya. Sí, oremos a Dios y démosle gloria. Amado Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por las misericordias que nos concedes.